En la fiesta de compromiso de mi hermana, la mesa estaba puesta para 12, pero éramos 13. Mi tío soltó una de sus típicas frases: siempre sobra alguien. Todos rieron. Yo miré alrededor, sonreí con amargura y dije: los sobrantes se eliminan fácilmente. Me levanté y me fui, sin aspavientos. 40 minutos después, recibí una llamada de un camarero conocido del instituto. Oye, ¿qué has hecho? La fiesta se está desmoronando. Pregunté qué quería decir. Me contó que habían dado orden al personal de recoger, que el DJ se había ido antes de tiempo y que alguien había cortado la luz durante el primer baile. Me limité a decir bien y colgué. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera Emma, con su sonrisa perfecta y sus risas falsas, es que había planeado esta salida durante meses. No por venganza, ni por rencor, sino porque estaba harta de ser la sombra conveniente de la familia. Pero me callaba. Seguía el juego. Pagaba las facturas. Aparecía cuando nadie más lo hacía. Me tragaba mi orgullo hasta aquella noche en que me llamaron sobrante. Esa palabra resonó en mis oídos como un cuchillo arañando el cristal. Porque sobrante es lo que llaman a alguien a quien ya han reemplazado, pero aún no se lo han dicho. Y lo que pasa con ser reemplazada es que, una vez que lo sabes, ya no tienes nada que perder. No empezó con una traición monumental. Empezó con un simple por favor, ¿puedes ayudarme? Solo esta vez. La primera vez que Emma me pidió dinero, lloró, diciendo que se había retrasado con el alquiler y que no quería que mamá y papá se enterasen. Acababa de perder su trabajo y necesitaba un respiro. Le hice una transferencia de 1.200 euros esa misma tarde. Ella nunca volvió a mencionarlo. La segunda vez me mandó un mensaje: son solo 300 euros. Te los devuelvo el viernes. Ese viernes se convirtió en el mes siguiente. Ese mes se convirtió en nunca. Yo nunca decía que no. Ese fue el problema. Era la hermana mayor, el comodín, la red bajo el circo familiar. Vivía lo suficientemente lejos para que me olvidaran, pero lo suficientemente cerca para que me llamaran cuando había que pagar el internet. Cuando papá se operó la rodilla y el seguro no cubría la mejor rodillera, yo la pagué. Cuando mamá dijo que quería sorprender a Emma con un coche nuevo por su cumpleaños, yo fui su aval. Cuando se les averió la calefacción en enero, fue mi cuenta la que vibró a las 2 de la mañana. Y cada vez, la respuesta era la misma: silencio, o peor, derecho adquirido. Al principio, me decía a mí misma que era amor, que eso era lo que hacía la familia, que si seguía dando, tal vez me verían no como un recurso, sino como una persona. Me equivoqué. La primera grieta real apareció cuando Emma se comprometió. Me enteré por Instagram, un video editado profesionalmente, ella en una azotea, fingiendo sorpresa, mientras su novio se arrodillaba con un anillo del tamaño de mi alquiler. Ahora, sentada aquí, repaso la noche de su compromiso. Esa mesa larga, con manteles de lino, copas de champán y una tarta enorme. Todos tan elegantes, pretendiendo que el pasado estaba enterrado bajo sus manicuras recién hechas y sus trajes caros. Yo sonreí, pero no era la clase de sonrisa que llega a los ojos. Los sobrantes se eliminan fácilmente, dije con calma, empujé mi silla hacia atrás y me fui sin hacer una escena. Nadie me siguió. Ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera mi hermana, la mujer cuyo compromiso supuestamente estábamos celebrando. Supongo que, después de todo, era invisible. El champán estalló y un dron sobrevoló el lugar. La leyenda en la foto decía: dije que sí. Deseando celebrarlo con los que más importan. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos, preguntándome si quizás había perdido una llamada importante. No era así. Esa noche, el chat grupal explotó, pero no el chat en el que yo estaba, sino otro. Lo supe porque mamá accidentalmente reenvió una captura de pantalla destinada al otro hilo, al que habían titulado Círculo Íntimo. Yo no estaba en él. Después vino la cena. Me invitaron a último momento a una pequeña reunión familiar en casa de nuestra tía. Cuando entré, Emma puso una cara como si hubiera pisado su vestido de novia. Ah, hola. No sabía que venías. Nuestro tío sirvió vino y bromeó a voz en cuello: somos 13 en la mesa. Siempre hay alguien de más. Todos rieron. Yo no.
Luego empecé a notar un rastro de dinero cuando revisé el historial de mi tarjeta de crédito, $2.800 en flores de eBay, $1.050 de depósito para un espacio de eventos, $600 para un diseño de pastel personalizado, todo cargado en una tarjeta que no había usado en 6 meses, una tarjeta que les había dado a mis padres durante la pandemia, por si acaso. Llamé al número que aparecía en el cargo. Hola, soy Jenny de EBS Dance. ¿Este es el mejor número para confirmar el resto de las flores de la boda de Emma? No respondí. Simplemente colgué. 2 días después, abrí Facebook y vi mi nombre, mencionado pero no etiquetado. Una prima lejana había comentado en las fotos de la despedida de soltera de Emma, tengo muchas ganas de conocer a tu hermano por fin. Emma respondió, oh, no lo conocerás. No está involucrado en esta parte de mi vida. No está invitado. No es bienvenido. Pero mis extractos bancarios decían otra cosa. La gota que colmó el vaso fue el regalo grupal. Una semana antes de la fiesta de compromiso, recibí un correo electrónico alegre de mi madre, todos estamos contribuyendo para la sorpresa de la luna de miel de Emma. Como vives lejos, te he apuntado con $1.000. Transfiérelo cuando puedas. Te quiero. No respondí, pero tampoco exploté. Todavía no. Observé. Recopilé, no archivos ni audios, solo capturas de pantalla, recibos, correos electrónicos, pruebas en tiempo real de cómo me veían, como el mensaje de papá a Emma, no te preocupes, le dije que trabajaba ese fin de semana. No vendrá. Como el mensaje del prometido de Emma a su amigo, su hermano es intenso. Simplemente no lo menciones. Su familia dice que es un imán para el drama. Como la publicación de mamá, tan orgullosa de nuestra pequeña. Esta boda es para la familia, los que siempre estuvieron ahí. Y aún así, seguí pagando hasta la fiesta de compromiso. Se celebró en un viñedo a las afueras de la ciudad, mesas de lino, luces colgantes, música en vivo, una estación de libro de visitas con una máquina de escribir antigua. Conduje hasta allí en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba cansada de decírselo a personas que no escuchaban. El lugar estaba preparado para 12. Yo era el número 13. Tío, siempre hay alguien de más. Risas. Escaneé la mesa, Emma de blanco, mamá radiante, papá ya medio borracho, amigos, primos, tías lejanas, todos sonriendo. Nadie me miró. Yo sonreí de todos modos. Los extras se eliminan fácilmente, dije y me levanté. Salí, no dramáticamente, no con ira, simplemente harta. 40 minutos después, el lugar se quedó sin energía. El DJ se detuvo a mitad de la canción. El personal dijo que la autorización del pago había fallado, algo sobre una tarjeta bloqueada y una cuenta marcada. El servicio de champán se detuvo. El pastel nunca llegó a la mesa. El fotógrafo recogió y se fue sin cobrar. Y entonces alguien revisó el contrato de reserva. Habían cancelado todo, no a último minuto, sino semanas atrás. No es que yo haya saboteado nada. Simplemente cerré el grifo. Después de todo, era yo quien pagaba la fiesta. Ellos no se dieron cuenta, o quizás pensaron que el dinero seguiría fluyendo, invitada o no. Pero en el momento en que me fui, perdieron más que una invitada. Perdieron su fuente de financiación. Perdieron mi silencio. Y estaban a punto de perder mucho más. Luego compraron las entradas, como si fuese una ofrenda de paz, asientos en primera fila para un partido con entradas agotadas, el equipo local contra sus rivales estatales, el tipo de partido del que mi padre presumía haber visto con verdaderos fanáticos, no con oportunistas. El mensaje de mi madre llegó por el teléfono, empecemos de nuevo. Tenemos asientos para todos. Ven a ver el partido. Tómate una cerveza. Sin dramas. Te extrañamos. ¿Sin dramas? ¡Qué ingenuo! Dije que sí, no porque quisiera empezar de nuevo, sino porque quería terminar las cosas de una vez por todas y que lo hicieran de forma que no lo olvidarán. Cuando llegué a la entrada del estadio, Emma ya estaba posando con su estúpido dedo de espuma, sacándose selfies como si nada hubiese pasado. Mamá lucía su mejor sonrisa de mira, seguimos siendo una familia.
Papá me tendió un perrito caliente como un soborno. Intenta disfrutar, me dijo, ya casi de vuelta a su asiento. Yo me senté a 2 sillas de distancia de ellos, no por mezquindad, sino por costumbre. La distancia era lo único que siempre me había mantenido cuerda. La primera mitad del partido fue un torbellino de gritos, cerveza aguada y queso plástico. Papá le gritaba al árbitro como si fuera el entrenador. Emma transmitía en vivo sus reacciones con el título, Noche familiar, qué bendición. Yo no existía en la lente de su cámara. Pero esperé, porque se acercaba el descanso y no podrían huir cuando las colas de comida fueran largas y la multitud densa. 15 minutos antes del intermedio, me levanté y dije lo suficientemente alto para que todos me oyeran, vamos a comer algo. Tengo algo que decir. Papá parecía confundido. Mamá se puso rígida. Emma puso los ojos en blanco. Caminamos hacia los puestos de comida. El aire apestaba a patatas fritas con chili y ketchup rancio. Elegí una mesa cerca de la esquina, lejos del ruido, pero lo suficientemente cerca como para que hubiera testigos. Y entonces empecé a hablar. Querían paz, ¿verdad? ¿Querían hablar como una familia? Bien, hagámoslo. Pero no lo haré a su manera nunca más. Emma se echó a reír a través de su pajita. ¿Otra vez vas a darnos uno de tus discursos? Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí una carpeta. ¿Ven esto? Giré la pantalla hacia ellos. 2.800 pesos en flores, 1.050 pesos de depósito para el lugar, 600 pesos para el pastel. Mamá parpadeó. Papá abrió la boca, pero no salió nada. Todo de mi tarjeta. De esta servidora. La misma tarjeta que supuestamente era solo para emergencias. ¿Lo recuerdas, mamá? Ella miró fijamente la mesa. No lo sabíamos, intentó papá. Eso es mentira, interrumpí. ¿Sabías? Contabas con que no revisaría nada. Contabas con que siempre cubriría los gastos y me callaría. Me giré hacia Emma y tú. Tu biografía de Instagram todavía dice, hecha a sí misma, pero ¿quién pagó tu alquiler 6 meses seguidos cuando no podías mantener un trabajo más tiempo que una tendencia de TikTok? ¿Quién te sacó del apuro cuando tu estúpida estafa de criptomonedas se vino abajo? Sentí un nudo en el estómago al recordarlo. La cara de Emma se puso pálida, casi enfermiza. No tienes que ser cruel, alcanzó a decir. No estoy siendo cruel, le respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Estoy siendo específica. Saqué su registro de bodas en el teléfono. ¿Te suena familiar? La mitad de estos regalos enviados a tu dirección, pagados por mí. Nunca me lo agradeciste. Nunca siquiera preguntaste. La generosidad, la confianza, todo se había convertido en una forma de manipulación. Abrió la boca para hablar, pero ya estaba girando el teléfono hacia papá. ¿Y esto? Les mostré una captura de pantalla de un chat grupal. Su nombre destacaba entre los mensajes, no lo inviten. Hace que todo sea incómodo. El desprecio, siempre tan sutil, tan calculado. Incómodo, dije, elevando la voz sin querer. ¿Quieres decir, el tipo que pagó sus últimas 3 vacaciones? El tipo al que siempre llaman cuando el coche se avería, pero nunca cuando es hora de tomar una foto familiar. La cara de papá se puso roja, tensa. Era una broma. No, una broma es, alguien siempre es extra. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Yo era la que se aseguraba de que las facturas se pagaran, los eventos sucedieran, las sonrisas se mantuvieran en sus rostros, y en el segundo en que dejé de dar dinero en efectivo, me convertí en una carga, una extraña. La gente empezaba a mirar. Una mujer con una camiseta de equipo deportivo, 2 mesas más allá, levantó la vista de sus nachos. Un niño en la fila se giró. Pero no me importaba. Quería testigos. Quería que vieran la verdad. Me trajeron aquí porque pensaron que me comportaría, que tomaría el boleto gratis, me sentaría en silencio y fingiría que todo está bien, pero no estoy aquí para comportarme. La idea de seguir representando ese papel me daba náuseas. Emma siseó, Dios mío, ¿estás haciendo una escena? No, respondí, sintiendo una extraña calma a pesar de la furia. Estoy dejando constancia.
Me puse de pie, elevé el teléfono a la altura de los ojos y pulsé enviar a todos ellos. El teléfono de mamá vibró. El de papá recibió un correo electrónico. Las notificaciones se iluminaron como fuegos artificiales sincronizados. ¿Qué es esto?, preguntó mamá, tocando la pantalla. Es su libro mayor, le dije, la voz temblorosa. Un historial completo de todo lo que pagué. Cada vez que pediste, cada vez que dije que sí, y cada vez que fingiste que nunca sucedió. Los miré a uno por uno. Cada rostro reflejaba sorpresa, confusión, quizás un poco de vergüenza. He cerrado las cuentas compartidas, cancelado los pagos automáticos. Los gastos de la boda, eliminados. El contrato de arrendamiento del apartamento que cofirmé, rescindido. Los servicios públicos, tendrán que cambiarlos a sus nombres para el viernes. Emma jadeó. No puede simplemente. Puedo, y lo hice. La satisfacción que sentí al decirlo fue efímera, eclipsada por la tristeza. Papá golpeó su refresco contra la mesa con fuerza. ¿Crees que el dinero te da derecho a avergonzarnos? ¿Crees que te hace mejor que tu propia familia? No, respondí. Creo que mentir en la cara a alguien mientras gasta su dinero te hace deshonesto, y he terminado de financiar la falta de respeto. Silencio. Un silencio pesado, denso. Entonces mamá dijo suavemente, con una voz que apenas reconocí, te arrepentirás de esto. La miré como si la estuviera viendo por primera vez, como si la niebla que había nublado mi visión durante años se hubiera disipado. No, ustedes se arrepentirán de poner a prueba a la única persona que alguna vez evitó que esta familia se derrumbara. Me giré para irme, un paso, dos, luego me detuve. Oh, y gracias por el boleto, añadí, sin poder evitar un deje de sarcasmo. Me quedo con el asiento, pero de ahora en adelante, me sentaré sola. Volví a entrar al estadio cuando comenzó la segunda mitad. La multitud rugía, pero era un ruido sordo, distante. No miré atrás. En algún lugar detrás de mí, todavía estaban sentados en esa mesa de plástico pegajoso, sosteniendo teléfonos llenos de pruebas, extractos bancarios, y la realización de que su viaje gratis había terminado. Por primera vez en años, no estaba pagando la cuenta. Estaba saliendo limpia, aunque el precio había sido alto. No supieron nada de mí después del partido. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni drama. Y ese silencio hizo más daño que cualquier grito jamás podría haber hecho. 3 días después de alejarme del estadio, recibí mi primer correo electrónico. No era de Emma, ni de mi madre, sino de mi padre. El asunto, hablemos como adultos. El mensaje, nos dimos cuenta de que estabas molesta. Las emociones estuvieron a flor de piel. No lo agravemos. Hablemos. No contesté. Se lo reenvié a mi abogado. No necesitaba demandarlos, solo recordarles lo que pasaría si lo hacía. Mi abogado, Noah, no era de esos que llamaban la atención. Era del tipo de hombre que usaba corbatas color beige y decía cosas como, resolvamos esto eficientemente. Preparó un paquete de 3 páginas, registros bancarios detallados, confirmaciones de pago y una carta de presentación tan fría que podía congelar un hueso. La documentación adjunta detalla el uso no autorizado de las finanzas del señor, mi apellido, incluyendo, pero no limitado a fraude, tergiversación y enriquecimiento injusto. Estamos preparados para buscar la recuperación por medios legales formales si el reembolso no comienza en un plazo de 10 días hábiles. Lo envió a su domicilio, certificado y con acuse de recibo. Lo firmaron. No supe nada durante 5 días más. Luego, el dinero comenzó a llegar. Primero 300 pesos, luego 1,100 pesos, después 8,600 pesos, y un pago único marcado como reembolso parcial. Disculpe la confusión. ¿Confusión? Le envié una captura de pantalla a Noah. Esa misma tarde les mandó una carta de seguimiento. Les informo que el término, parcial, no es aplicable. El monto total no es negociable. En 2 semanas, recibí el resto. Cada dólar que había gastado en la boda de Emma, cada centavo que había cubierto durante los meses difíciles de mi padre, todas las facturas de servicios públicos, los pagos del alquiler, las compras, los regalos, incluso la torre de cupcakes de su fiesta de compromiso. Lo pagaron todo.
Sin orden judicial, sin demandas, solo miedo, miedo a lo que podría hacer si no lo hacían. Nunca admitieron la culpa, ni una sola vez. Emma me envió 2,000 pesos con una nota de una sola línea. Solo trato de arreglar las cosas. Se los devolví. Ya había recibido lo que me correspondía. No iba a lavar su culpa con intereses. Mamá intentó suavizarlo, me dejó un mensaje de voz con ese tono tembloroso y triste que usaba cuando papá gritaba demasiado. Cariño, ¿podemos dejar esto atrás? El dinero está de vuelta. ¿No podemos seguir adelante, seguir adelante? Escuché el mensaje 2 veces y luego lo borré. Quería seguir adelante de algo que ni siquiera se había molestado en mirar hacia atrás. Yo no me fui de la ciudad, no cambié mi número. Solo cambié una cosa, mis reglas. No más favores, no más cenas de domingo, no más permitir que la familia sea una excusa para el robo, y con una sonrisa. Una semana después, cuando Emma me envió un mensaje de texto preguntando si iría a su cena de cumpleaños, respondí, ya recibiste tu regalo. Vino con intereses. Lo dejó en visto. Lo intentaron una vez más, esta vez con una carta de mi padre, escrita a mano, 2 páginas, con una caligrafía impecable. La primera línea, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Dejé de leer ahí mismo, porque siempre tienen la intención de salirse con la suya. Simplemente nunca quieren que te des cuenta. Ahora mi vida es tranquila, el mismo apartamento, el mismo vecindario, el mismo café en Sexty Men, pero sin golpes en mi puerta, sin emergencias de última hora, sin mensajes sorpresa de estás invitado con etiquetas de precio adjuntas. A veces me cruzo con su prometido en el centro. Me ve y aparta la mirada. Bien. Un día, vi a mi madre fuera de la farmacia. Se giró para saludarme con la mano. Seguí caminando. Me devolvieron el dinero que me debían, pero a mí, jamás me recuperarán. Una noche, encontré una carta debajo de mi puerta, sin sello, deslizada por debajo como una confesión cobarde, sin saludo, solo una frase, todos cometemos errores, pero seguimos siendo sangre. Sonreí levemente, y escribí una frase a cambio, la deslicé por debajo de su puerta a la mañana siguiente, seguid juntos. Yo estoy fuera. La oí antes de que llamara, los mismos pasos vacilantes en las escaleras, una pausa frente a la puerta, luego 2 golpes secos, del tipo que se hacen para ser oídos, no ignorados. Emma siempre llamaba, nunca tocaba el timbre. Sabía que ignoraría el timbre, pero un golpe era personal. Imploraba favores. Abrí la puerta. Estaba allí, sin maquillaje, sin anillos, sin armadura, solo una chaqueta demasiado pequeña y una mirada que reconocí al instante, la que ponía justo antes de pedir algo, antes de que la manipulación entrara en juego. No vengo a pedirte dinero, dijo. Eso es nuevo, respondí. No se rió. Vine porque quería que lo pensaras, lo de la boda. ¿Qué pasa con eso? Pregunté, manteniendo mi tono neutro. Quiero que estés allí. Silencio. Va a ser algo pequeño, sin dramas, solo familia cercana, y me gustaría que vinieras, continuó. Sé que metimos la pata. Yo la metí, pero no quiero que mis futuros hijos crezcan en una familia que está rota. Sigues siendo mi hermana. No, dije. Era tu banco hasta que la cuenta se congeló. Sentí el dolor punzante de la traición, una herida que aún no cicatrizaba. Ella se estremeció, no porque mis palabras la hirieran profundamente, sino porque eran la pura verdad, un espejo cruel que reflejaba sus acciones. No estoy orgullosa de lo que pasó, añadió, su voz teñida de una falsa contrición, pero estoy tratando de enmendar las cosas. No podemos deshacer el pasado, pero quizás la interrumpí, la impaciencia y la amargura bullendo en mi interior. Tu boda ya sucedió cuando vaciaste 4,200 pesos de mi tarjeta y firmaste la factura con el nombre de otra persona, cuando publicaste una foto familiar y me recortaste, cuando me senté en una mesa puesta para 12 y me di cuenta de que era la número 13, la extra. Desvió la mirada, incapaz de sostener mi escrutinio. Ahora apareces con una invitación como si borrara todo. Negué con la cabeza. No me estás ofreciendo paz. Me estás ofreciendo el mismo silencio otra vez. Lo estoy intentando, susurró, su voz casi inaudible. No perdiste a una hermana, Emma.
Simplemente viste finalmente en que se convierte cuando deja de ser conveniente. El resentimiento crecía, alimentado por años de decepciones y aprovechamiento. Se quedó quieta, con los labios apretados en una fina línea. Caminé hacia el armario, saqué un sobre blanco vacío, garabateé 4 palabras en el frente con un bolígrafo negro, devuelto al remitente. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotras, una declaración final de mi rechazo. Esa es mi confirmación. Llévatelo contigo. No lo tocó. No tocó nada. Solo pensé, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Caminó hacia la puerta, puso su mano en el pomo, miró hacia atrás una vez, con una expresión que no pude descifrar. Si algo cambia alguna vez, sabrás dónde encontrarme. Exactamente, dije. Detrás de mí. Cuando se fue, no cerré la puerta de inmediato. Me quedé allí escuchando sus pasos desvanecerse por las escaleras, luego el sonido de un coche arrancando, luego nada. Recogí el sobre, lo deslicé en mi cajón, no como un recuerdo, sino como un recordatorio constante de mi fortaleza y de mi decisión. Al día siguiente, recibí una notificación. Las facturas de los servicios de su apartamento ya no estaban vinculadas a mi nombre. Luego una alerta del banco. La deuda que me debían había sido totalmente pagada. 3 días después, un préstamo de coche que yo había cofirmado hacía años había sido liquidado y transferido a su nombre. No más deudas, no más ataduras, no más ayuda. El domingo, preparé café en silencio. Estaba lloviendo afuera. No pensé en su boda. No pensé en el pasado. Simplemente me senté allí respirando una paz que me costó años y que valió cada segundo. Esa tarde, me dirigí a la oficina de correos. Pedí, sin mucha esperanza, que me imprimieran una nueva etiqueta para mi buzón. Nada sofisticado, letras negras, una tipografía sencilla, algo discreto. Simplemente, no se aceptan peticiones familiares. Quería dejarlo bien claro. No es que me hayan perdido de vista, simplemente me desgastaron. Me consumieron poco a poco, hasta dejarme exhausta. Y ahora, me encuentro en bancarrota, no económica, sino de paciencia, de indulgencia. Ya no me queda nada que dar. Por primera vez en mi vida, siento que no les debo absolutamente nada. He pagado con creces, y ahora, soy libre.